Bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo con la unidad 5 denominada instituciones sociales. Solamente quiero hacer un breve repaso de la unidad 4 para recapitular sobre los temas que vimos. Hablamos de la herencia cultural social, que es lo que van dejando las anteriores generaciones hacia las siguientes. Nosotros como generación dejaremos algunos temas que persistirán, que aprenderán las siguientes generaciones, que utilizarán producto de la tecnología, será todo lo que consideremos herencia cultural material, y la herencia cultural no material es lo que se producirá a través de las ideas, las palabras que nosotros iremos dejando. Por ejemplo, la generación de ustedes sabe lo que es el hashtag, sabe lo que es un trending topic, es decir, todo lo que se maneje con redes sociales, sabe el concepto de Facebook, conoce lo que es, por ejemplo, hablar de Twitter, etc. Entonces, todos esos conceptos, la generación que nació en 1980 no lo conocía. La que nació a partir del año 2000 en adelante la conoce. Y esa generación de los años 80, que hoy son personas pues maduros, algunos ya un poco más grandes, están conociéndolo. Y la siguiente generación heredará todo eso que estamos vinculándonos con el tema de las redes sociales. E inventarán otra cosa que la dejarán para la siguiente generación, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la herencia cultural social puede ser material o no material, dependiendo si estamos en el terreno de la tecnología o en el terreno de las ideas, las palabras, ¿no? Dijimos que la más importante es la no material, precisamente porque para que se pueda realizar un invento, previamente tiene que ser una idea. Después hablamos de la aculturación, que es cuando dos pueblos de cultura distintas se ponen en contacto, puede ser violenta o pacífica, ya hablamos de ejemplos de eso. A raíz de la aculturación se da la deculturación y la neoculturación. La deculturación es lo que pierden estos pueblos que se ponen en contacto de su propia cultura, y la neoculturación es la fusión de esas dos culturas emergiendo una nueva. La endoculturación es la adaptación del individuo al lugar en donde le toca vivir, puede ser consciente e inconsciente, que implica voluntad. La inconsciente es la del recién nacido, la consciente es cuando nosotros ya de manera voluntaria nos adaptamos al grupo social. Tiene tres efectos, uno negativo, dos positivos. Específicamente se hincapié en el etnocentrismo, que es cuando uno considera que su raza, su cultura es superior a las demás. Siempre este es un factor negativo, por supuesto. Y después hablábamos de lo que son las pautas culturales, estructura pautada, conducta pautada, que son patrones a seguir en lo que es la estructura social o en lo que es la conducta social, para desembocar en el tema primordial quizá de lo que es este capítulo, que es el relativismo cultural, que implica que el mismo acto en diferentes sociedades puede ser considerado de distinta forma. Es decir, un acto, una acción realizada en un país o en una cultura puede ser bien vista y en otra mal vista. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues lo va a sancionar, va a ser sancionable a través de las leyes o no será sancionado, ¿no? Hablamos del tema de la India respecto al consumo de la carne de vaca. En el caso de sí, en el caso, bueno, hay varios lugares en donde la prostitución es legal. Precisamente Ámsterdam también tiene este asunto donde la prostitución es legal, y hay muchas partes del mundo donde la prostitución es ilegal. Es decir, en un lugar se paga impuestos, en la otra es clandestino. Y podemos ir encontrando muchos más ejemplos de esto. Aquí lo importante, y quiero que reflexionemos porque es el tema de la sociología, es que nosotros tenemos que identificar en el actuar de nuestra profesión, la que nosotros tengamos, que siempre nos vamos a dirigir o nos vamos a trabajar vinculándonos con seres humanos. Y puede ser que esos seres humanos con los que nosotros estamos hablando o tratando tengan una percepción distinta a la nuestra por un tema cultural respecto a algo que ellos pueden considerar que es bueno y para nosotros es malo, o viceversa. Por ejemplo, ustedes van a tratar mucho con los usos y costumbres de las zonas indígenas, que se ubican principalmente en zonas rurales de nuestro estado. Y se van a dar cuenta que hay muchos usos y costumbres que son ancestrales, es decir, que vienen desde antes de la llegada de los españoles, que se siguen manteniendo en nuestras culturas indígenas. Y van a encontrar precisamente que hay acciones que para nosotros podrían ser consideradas hasta delitos, pero para ellos es algo normal. Algo muy controversial, demasiado controversial, es lo que se ha establecido y sabemos que existe, aunque en muchas ocasiones pues nos hacemos como que no lo vemos, el tema de esos matrimonios arreglados,
que se dan en muchas comunidades indígenas, en donde una jovencita, una niña prácticamente, se termina casando con un hombre mayor, pero si lo vemos bajo la óptica del mestizo, eso se ha llegado a hablar hasta de venta de niñas, porque se entregan lo que son las dotes, es decir, cantidades económicas o en especie, cuando se dan estos matrimonios. Entonces, para muchas personas en este país, ese tipo de actos que se realizan en muchas comunidades indígenas de nuestro país, no solo de Chiapas, es algo que es aberrante y que debe ser considerado un delito. Pero la concepción, y aquí es lo que quiero que entendamos y que seamos suficientemente maduros para entender de lo que estamos hablando, más allá de que ustedes puedan tener su propia definición sobre si está bien o está mal. Lo que quiero que entendamos es que culturalmente, dentro de esas etnias, es algo que vienen realizando desde hace muchos años y ellos no consideran que esté mal, ¿sale? Entran dentro de esos usos y costumbres. Obviamente hay acciones que el ser humano tiene que ir modificando y en base a razonamientos se tienen que ir modificando, pero al final de cuentas no quiero que pierdan de vista que muchas culturas consideran que algo es bueno cuando otra considera que es malo, y aquí estamos en presencia de que todos somos mexicanos. Pero precisamente viene este tema de choque, ¿no? Dentro de las identidades de diferentes culturas, y que no hace falta que nos vayamos hasta el otro lado del mundo. Aquí en Chiapas pasan situaciones de esta índole, ¿no? Bueno, entonces, por eso es importante que conceptualicemos que en el desarrollo de nuestra profesión vamos a toparnos con lugares, con personas que tienen una concepción muy distinta sobre un hecho respecto a la percepción nuestra. Es decir, ellos podrán ver bien algo que para nosotros está mal, o puede ser al revés, ¿no? Bueno, pasamos ahora a la unidad 5, denominada instituciones sociales. Antecedentes. Las necesidades que nos impone la lucha por la vida nos empuja a constituirnos en grupos para hacerle frente a todas ellas y poder con mayor facilidad satisfacerlas. El hombre se ha constituido en dos tipos de grupos sociales, que son los grupos sociales y las instituciones sociales. Por definición, grupos sociales es la reunión de varios seres humanos con relación recíproca, buscando la ayuda mutua para alcanzar un bien común, y las instituciones son un sistema organizado de relaciones sociales que entrañan ciertos valores y procedimientos comunes y satisfacen ciertas necesidades básicas de la sociedad. Tanto el grupo social como las instituciones sociales están formados por conjuntos de individuos que se unen voluntariamente para satisfacer necesidades comunes. Sin embargo, existen características distintivas. Hacemos notar que las instituciones necesitan del grupo social para poder existir. Bueno, vamos a entender esta parte. Primero, ¿por qué se da el hecho de que el ser humano tenga que agruparse? Ya lo habíamos explicado cuando se da el inicio de la sociedad. Porque se da cuenta que es más fácil en grupo, entre varios, satisfacer las necesidades básicas. Entonces se da esta colectividad, esta reunión de personas buscando un fin común, que es satisfacer las necesidades básicas. Ahora, estas agrupaciones pueden ser de dos maneras: lo que vamos a llamar grupos sociales y lo que llamaremos instituciones sociales. Los grupos sociales van a ser más sencillos, es decir, desde la definición vamos a percibir que es algo más sencillo, menos complejo. Dicen, reunión de varios seres humanos con relación recíproca buscando la ayuda mutua para alcanzar un bien común. Aquí, para que sea más fácil, quiero, ahorita que vamos a ir hablando de las características de uno y otro, que vayamos pensando, cada que hablemos de grupo social, pensemos en la familia, que es el grupo social por excelencia, ¿no? Hay otros más, pero quiero que lo ubiquen con la familia para que podamos ir asociando más fácilmente las características precisamente con lo que sería la familia. Y cuando hablemos de instituciones, piensen en un partido político. Repito, también hay más instituciones, pero quiero que nos concentremos por lo pronto en pensar dentro de las características en un partido. Cuando hablamos del partido, cuando hablamos de la institución, aquí nos habla de sistema organizado de relaciones sociales, es decir, ya habla de un sistema, habla ya de algo más complejo, que entrañan ciertos valores y procedimientos comunes, es decir, en el otro nada más de una relación recíproca buscando ayuda mutua. Aquí estamos hablando de que ya hay procedimientos. Si hay procedimientos, ya hay pasos a seguir establecidos en un sistema. Algo sistematizado implica una estructuración, algo más complejo. Por lo tanto, las instituciones van a ser algo más complejo que un grupo social. Las instituciones, como dice hasta el final, necesitan siempre, para poder existir, del grupo social. Es decir, primero se tiene que dar una agrupación
un grupo social para que posteriormente podamos tener una institución, ¿sale? Bueno, entonces va a ser más fácil ahorita que vayamos leyendo las diferentes características. En la página 17 hay un cuadro comparativo hasta el final. Voy a ir leyendo primero las de la columna izquierda, explicándolas, que se refiere al grupo social, y posteriormente al de la derecha, que se refiere a la institución social. Quiero, por favor, que ahorita que estemos hablando de características del grupo social, lo vinculemos con la familia, ¿sale? Que ese sea el ejemplo sobre el cual vayamos desarrollando las características. Primero, unidad identificable por sus miembros y por las personas ajenas a él. Bueno, piensen ustedes en su propia familia. Todos se conocen dentro de la familia, saben nombre y apellido. Y también los vecinos saben o reconocen en su familia, en la de ustedes, una familia distinta a la de ellos. Es decir, van a decir, somos vecinos de la familia Sánchez Hernández. Si ustedes son la familia Sánchez Hernández, dirán, nosotros somos vecinos de la familia Pérez Alcocer, por así decir. Entonces, se identifican dentro del grupo todos los integrantes, papá, mamá, hermanos, si vive alguien más ahí, tío, etcétera, como una familia, y siempre ponemos la familia y ponemos los apellidos, ¿no? Pero también nos identifican desde fuera de la familia, es decir, los vecinos, las otras agrupaciones que viven cercanos a nosotros o pueden vivir lejos, ¿no? Nos identifican como una familia distinta. Hemos visto, por ejemplo, en programas de concursos en televisión, en donde llega la familia Sánchez o la familia Pérez o la familia Quintana. Bueno, es esa distinción de identificarte como un grupo unido, en donde entre ustedes o entre ellos se conocen internamente, pero también externamente. Después, punto 2, o segundo aspecto, posee una estructura, es decir, cada integrante tiene una función y se da entre los miembros una interrelación. Bueno, la estructura de la familia, nosotros la tenemos siempre muy identificada con papá, mamá, hijos, ¿no? O sea, ese es, digamos, el que tradicionalmente hemos manejado. Hoy en día se habla de otras estructuras dentro de lo que se puede considerar familia. Se habla ya de lo que serían familias homoparentales. En algunos lugares es permitido, en otros todavía no es legal, hablando a nivel mundial y también a nivel de nuestro país. Pero al final de cuentas, hay una estructura, es decir, hay un diseño que nosotros vamos identificando con lo que es familia. Repito, aquí no quiero herir susceptibilidades. Yo sé que hay temas religiosos, temas de fe y también temas de Estado y legales. Respecto a lo que es tema de Estado o legal, tenemos que entrar a la legislación de cada país y entender cuál es la estructura permitida en ese país de lo que se considera familia. Repito, habrán países en donde solo se considere familia papá, mamá, hijos, y habrán otros en los que permiten las relaciones homoparentales, o en su caso también cuando hablamos de un solo papá con un hijo o una sola mamá con un hijo, cuando hablamos de papás o mamás solteras, ¿no? Bueno, entonces existe una estructura. Vamos ahorita a concentrarnos en la más conocida, ¿no? En la tradicional. Cuando hablamos de papá, mamá, hijos. Esa estructura incluso la podemos ver hasta, para que vean cómo estamos familiarizados con esto, está en muchos logotipos de algunas empresas de autoservicio, donde te ponen un carrito del súper y te ponen a dos personas, un hombre o una mujer dibujados, y un niño o dos niños. En su momento, en los años 70, aquí en nuestro país, se hablaba, eso es una campaña en donde hablaban de la familia pequeña vive mejor, así era el eslogan que se manejaba, y los logotipos que se manejaban, y creo que se siguen manejando, ponían papá y mamá tomados de las manos, y a los extremos, tomando de la mano a mamá un niño pequeño y tomando de la mano a papá una niña pequeña. Es decir, te vendían la idea de que era mejor tener familias donde no hubieran demasiados hijos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se dio una explosión demográfica muy grande después de los años 40, 50 en este país, en donde pues prácticamente triplicamos la cantidad de mexicanos que se tenían en aquel entonces, ¿no?